Existen muchas formas de romper fronteras. Descúbrelas a partir de las vivencias de sus protagonistas, directores, productores y críticos. El arte de romper fronteras, primer conversatorio Todo lo que somos. Invitados: Camilo Arroyo, Erika Salazar, Omar Rincón, Andrés Arias, Néstor Oliveros, Edward Jean. Primer conversatorio Todo lo que somos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta su casa, Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos. Un saludo muy especial para la gente que nos está viendo en streaming en Colombia y espero que también por fuera. La idea de estos conversatorios, este es el primero, Todo lo que somos, está básicamente dirigido para que ustedes tengan una conexión, puedan conectarse con los protagonistas de nuestros contenidos, con aquellas personas que son los realizadores, guionistas, productores, que nos están ayudando a hacer una televisión pública de calidad. Los invitamos además a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y a que utilicen el hashtag Todo lo que somos y Rompiendo Fronteras, que vamos a estar viendo por aquí para que ustedes puedan hacer las preguntas a todos nuestros invitados. La idea nuevamente es mostrarles la piel de qué están hechos estos realizadores, productores o protagonistas de nuestros contenidos. Mi nombre es Jaime Tenorio, soy el coordinador de Señal Colombia y ahora les quiero presentar a Claudia Rodríguez, que también es del equipo de Señal Colombia. Bueno, muchas gracias, Jaime. También muy contenta de estar aquí con la gente de nuestro estudio, con la gente que nos está siguiendo a través del streaming. Hoy de verdad que para nosotros es un día muy importante porque es un día en el que ustedes, nuestro público, las personas más importantes para nosotros, pueden estar cercanos a todos nuestros productores, coproductores, realizadores y también protagonistas de nuestros contenidos. Como decía Jaime, el tema de este primer conversatorio es Rompiendo Fronteras. Rompiendo Fronteras es una de nuestras franjas temáticas de este año. Está al aire desde el 1 de febrero y acaba este 7 de marzo, donde queremos demostrar que para romper fronteras no solo se necesita viajar o cruzar límites entre países. Las fronteras están en la cultura, las fronteras están también en lo que pensamos, las fronteras están en lo que vivimos, y a través de los relatos documentales que este grupo de personas que está aquí produce o ha dirigido o protagoniza, podemos darnos cuenta de cómo podemos trascender fronteras y conocer y acercarnos y ponernos en los pies de otros, que es tan importante. Por eso ahora quiero invitarlos a que conozcan a las personas que nos acompañan hoy, las que van a estar respondiendo las preguntas y con las cuales vamos a tener una conversación acerca de esto, de romper fronteras, de otras culturas y el documental como un género que nos permite acercarnos a otros relatos de país y a otros relatos de mundo. Muy bien, Claudia. Ahora sí, les vamos a ceder la palabra a nuestros invitados para que cada uno se presente. Camilo, bienvenido. Buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Camilo Arroyo, vivo en Guapi y soy protagonista accidentalmente de un documental que pues parece que ha tenido mucho éxito en el país y en el extranjero. El documental se basa prácticamente en las vivencias del protagonista en Guapi y de la relación de Guapi con el resto de Colombia. Ha sido muy bien criticado por la crítica especializada y vamos a ver cómo sigue la cosa con ese documental. Muy bien, don K, él es el protagonista de ese documental entonces, que estaba hablando ahí. Yo me llamo Omar Rincón y hoy estoy en un papel rarísimo porque normalmente yo soy el crítico de televisión, el que critica todas estas cosas que pasan acá. Hoy me pasaron a este lado y yo hice una cosa que se llama un TV ensayo, no es ni un documental, porque el documental es como un género maldito que a nadie le gusta, que no sirve para nada y entonces realmente como que no tiene mucho público. Eso cambia cuando uno ve documentales. Si uno ve documentales como que le gustan, como que no son tan aburridos, como que se encantan, pero como en Colombia no los presentan, entonces pues, es un poco terrible la cosa. Pero aquí en Señal Colombia lo están presentando y yo vine aquí a hablarles de Los colombianos tal como somos, que fue un documental que no es documental, que es este ensayo. Mi nombre es Andrés Arias García. Soy realizador, investigador también, escritor de guión de varias series documentales para este canal desde el año 2007 y en este momento soy el director de Danza Colombia Trayecto Magdalena. Eso por ahora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Salazar. Yo soy productora de cine y de televisión, específicamente de proyectos culturales. Generalmente he hecho eso.
Y estoy aquí como en representación de todo el equipo de producción y realización del documental Don K, pues esperando contarles todas las historias que hay detrás de la producción. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Oliveros. Me invitaron hoy aquí para hablar sobre una serie que estamos haciendo que se llama Que el mundo lo sepa, de lo que presentador es Eduard. Valga la tardes. aclaración un momento que también eres el director de otra de nuestras series que más son conocidas, que es Los Puros Criollos, que seguramente varios de ustedes deben haber visto, ¿no? Aquí el señor es el director. Néstor, muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes por invitarnos, como se dice en televisión. Eduard, ahora sí. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Eduard Jean y hago parte del proyecto Que el mundo lo sepa, que son como unos capítulos de documentales. Son 13 documentales que hicimos con Néstor Oliveros. Bueno, muchísimas gracias a todos de verdad por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Ahora los queremos invitar a ver la promoción del proyecto, del documental Danza Colombia. Es una serie que se estrenó ayer, fue el primer capítulo a las 8 de la noche, va todos estos días hasta el día viernes. Es Danza Colombia, trayecto Río Magdalena. Esta es la tercera versión que se hace porque ya hicimos uno sobre el Pacífico y otro sobre los llanos. Así que las invitaciones a todos para que vean el segundo capítulo hoy a las 8 de la noche y ahora vamos a ver la promoción. El río Magdalena y el Cesar vieron parir la cumbia y los poetas y los compositores pues se inspiran aquí en esto. La danza es mucho más que saltar ahí, no. La danza es amor, es alegría, tiene una expresión de sentimiento muy grande. Se me eriza todo el cuerpo, pues de la emoción al ver que estoy bailando. Señal Colombia, todo lo que somos. Bueno, Andrés es nuestro director, investigador, realizador de este proyecto, que como les decía es la tercera versión. Andrés, cuéntanos un poco cómo fue esto. Además es esta maravilla de haber pasado por todos los pueblos, o pues por gran parte de los pueblos aledaños al río Magdalena. ¿Cómo fue esa investigación? Bueno, había bastante interés de parte de los coproductores del Ministerio de Cultura y de parte de Señal Colombia por tratar de recoger la mayor cantidad de expresiones danzarias en un recorrido que hace el río atravesando todo Colombia. Estamos hablando de 11 departamentos y que uno pues desde lo humano trata de hacer lo más rápido posible dentro de los parámetros de la producción. Nos dividimos en dos grupos de investigación, así que mientras uno iba por el norte, el otro iba al sur, mientras que el otro iba al centro, el otro iba al Magdalena Medio. Yo creo que cubrimos el 80% de los lugares en donde la danza se convierte en un punto de encuentro de la misma gente que vive allí y en donde la danza refleja lo que son ellos. La investigación nos permitió darnos cuenta que, al igual que en otras regiones, la danza en Colombia es la expresión, junto a la música, en donde más se encuentra legítimo el colombiano. Así que encontrar razones aledañas a la danza pues fue muy fácil. Encontramos la historia de Colombia junto al río. Encontramos quiénes eran los ancestros de estas personas que bailaban en sus ropas, en sus vestuarios, en la forma de enamorarse, en la forma en que bailaban. Fuimos encontrando todo el pasado de este país en la danza. Fue muy bonito. Aquí quiero hacer una aclaración también, que este proyecto fue gracias al Ministerio de Cultura, es un convenio con el Ministerio de Cultura, que las 3 series se han realizado gracias a esta entidad. Claudia, te noto muy callada. Una pregunta, por favor. Sí. No, Andrés, cuéntanos, tú también tuviste la experiencia de trabajar en las anteriores versiones, ¿verdad?
En Pacífico. En Pacífico. ¿Podrías contarnos a partir de este recorrido que hiciste, digamos, por dos zonas culturales bastante diferentes, qué similitudes encontraste, qué hay alrededor de la danza, qué hay alrededor de estas manifestaciones culturales que te parezca interesante compartir? Bueno, en principio va quedando una reflexión, y es que en Colombia se hace un gran esfuerzo por las expresiones culturales, sobre todo literarias, las expresiones pictóricas a nivel estético. Creo que incluso Colombia se da a conocer bastante por estos grandes maestros. Pero uno encuentra, cuando andas a Colombia, encuentra el pasado, y la mayor cantidad de expresiones culturales las encuentras en la música y en la danza. Es decir, si hay una expresión artística en donde uno encuentre una riqueza sin límite, no es en la literatura y no es en la pintura, sino es en la música y en la danza. Lo que pasa es que esta música y esta danza no han llegado a unos niveles a donde ha llegado la literatura colombiana y la pintura. Uno puede reconocer, como les decía, un tesoro invaluable a partir de la danza, y lo encuentra tanto en la zona pacífica como en el Magdalena. Hacer un viaje, un trayecto por el Pacífico fue encontrarse con cómo rayos llegaron los afrocolombianos, hoy afrocolombianos, o cómo llegaron sus ancestros aquí, y cómo se dio la construcción de la sociedad en todo el Pacífico. En consecuencia, uno bailando se da cuenta o entiende quién es el afrocolombiano. De la misma manera, en la zona del río Magdalena, uno entiende cómo el río se convirtió en el eje por medio del cual se construyó el país, por medio del cual se dio el mestizaje, por medio del cual nos encontramos razas de 4 o 3 continentes, y cómo se fue dando lo que hoy, pues, en difícil manera se entiende como mestizaje, ¿no? Como lo que somos. Entonces la danza se convierte en un mecanismo, en una llave para encontrar, pues, eso que es tan complicado, lo que somos. Oye, ¿por qué se dice danza y no baile? Ya uno ve gente bailando, ¿por qué no se dice baile caribeño, baile el Magdalena? Sí, pues de acuerdo, lo tendremos en cuenta para una próxima. No. Baila Colombia. Era una pregunta. Y una que sí le quiero hacer. No hay nada más caliente en Colombia que el río Magdalena. ¿Cómo es grabar allá uno con cámara, tratando de que le quede bonito, con ese calor, esa sudada? Omar, usted me pone en problemas. Mire, Guillermo Cano a comienzos del siglo pasado hizo ese viaje, este gran maestro del periodismo, y decía algo así como: junto al río Magdalena, lo único que se puede hacer es bailar, porque de otra manera, pues, no hay forma. Y Humboldt hacía lo mismo en 1801, 1802, cuando hizo ese mismo recorrido por el río Magdalena. Es todo un reto, es todo un desafío. Es el principio por medio del cual uno rompe una frontera cómoda, que es dejar abandonar esta burbuja y quedarse 40 días al lado del río a 40 grados centígrados bajo sombra. Pero uno abandona todas esas faltas de comodidades pensando en la audiencia y pensando en lo que significa el reto de convertirse en un puente entre los que jamás podrán ir a visitar esos lugares olvidados y las personas que quieren darse a conocer al resto de los colombianos, ¿no? Uno se convierte en un puente, y si hay que hacer lo que sea, incluso no saber nadar y atravesar el río a las 10 de la noche, pues hay que hacerlo. Y uno, si ve esas cosas, por el programa esta noche yo lo veo, después me dan ganas de bailar, o pues así como que transmiten esas ganas de bailar. Se la transmite en el momento en que usted está investigando y realizando. Cuando nosotros realizamos el proyecto, bailábamos al mismo tiempo. En verdad no hubo una sola danza en la cual yo no intentara bailar, así no la supiera bailar. ¿Usted sabe bailar? Salsa, merengue, no se baila reggaetón, pero ahí no ¿al Magdalena hay reggaetón o no? En el Magdalena hay reggaetón, hay serrucho, hay todo lo que quiera. Y en el Pacífico también. Entonces, pero esas mismas personas que tienen 18, 14 años, se comprometen con su música folclórica, dejan a un lado la salsa, el reggaetón, etcétera, y deciden bailar su propia música, porque solo allí es en donde se pueden encontrar ellos, o sea, en donde se agarran de algo para decir: yo pertenezco a este sitio. Hay varios puntos que veo importantes en la serie de documentales. Bueno, uno, valga la pena aclarar también que María Mulata es la narradora, ¿no?, de esta serie documental, que creo que es bastante protagonista. ¿Y quién es María Mulata? Que nos conteste Andrés.
Bueno, María Mulata nace en San Gil, es una mujer que desde que nace se impregna de las músicas folclóricas y se compromete a investigar y a cantar. Y hace un viaje por toda la depresión momposina y se convierte, bueno, en una de las cantadoras hoy en día más importantes, gana Viña del Mar y etcétera, y es como una de las sucesoras de lo que fueron en su momento Petrona Martínez, Totó, etcétera. Pero es una mujer blanca con el espíritu negro, ¿no? Con a mí me encanta María Mulata. Sí, digamos que para mí jugó un papel protagónico bastante importante en esa narración. Hay otra cosa súper bonita en esta serie documental y es cómo la tambora une muchos de estas poblaciones ribereñas, no importa si sean un poco más andinas, por decirlo así, o más caribeñas. ¿Cómo es eso? Pues si uno encuentra cerca de 35 o 40 expresiones danzarias y musicales diferentes, pero la tambora siempre está ahí, en el río. Uno puede encontrar, por ejemplo, un sanjuanero en donde va con la tambora. No, pero necesito una chica además. Pero al mismo tiempo arriba, en el norte, está la tambora. También en los bailes cantados está sonando. Y es una música afro, la tambora. Y abajo, en esta música que te digo de sanjuanero, es una música ya de criollo, de mestizo. Pero oye, yo vi una cosa, perdón que pregunto eso mismo, yo vi esa, al final sanjuanero y arriba los otros bailando y yo decía, pero eso no se parece una cosa con la otra, lo único es que son en el río Magdalena. Pues esto es Colombia, la danza se encuentra en Colombia, somos completamente diferentes o aparentemente somos muy diferentes y tenemos otras formas de pensar, de vestirnos, de enamorarnos. Es diferente enamorarse al son de una cumbia que al son de un sanjuanero o de un San Pedro en la Espinal, pero en el fondo eso es un mecanismo para encontrar paz. Decir, mira, es que Colombia somos todos estos y vamos a entendernos y aceptarnos entre todos, escucharnos y entender la diferencia. Aquí tengo una pregunta de Alejandro Ángel, que por cierto les recuerdo nuestro hashtag, todo lo que somos y rompiendo fronteras. Pueden hacer las preguntas a través de estos hashtags. Pero aquí pregunta Alejandro Ángel, ¿cómo reflejar Colombia y colombianos y los colombianos desde la mezcla de lo real y lo ficticio que nos permite la narración documental hoy en día? Yo le respondo rápido, porque eso sí, pregunta académica que responda el profesor. Entonces el profesor Yarumo, no mentira. No, lo que creo es que lo acaba de decir Andrés perfectamente claro, y es el reconocimiento de que bailamos distinto y que podemos bailar como los otros es todo lo que necesitamos. O sea, que yo aprenda a bailar, yo soy boyacense, entonces que aprenda de mi pasito tuntún boyacense a bailar. Que al son que me toquen bailar. No tanto que me toquen, pero por lo menos intentarlo. Y creo que si reconocemos que bailamos distinto, pero que tenemos los mismos cuerpos, que estamos juntados por el mismo calor del Magdalena, que si estamos seguros que antes que matarnos, bailemos. O sea, no le pegue al otro, baile, sáquelo a bailar. Eso es mucho más importante y mucho más prometedor culturalmente, la diversidad y del encuentro con el otro. Aquí me adelanto un poco. No. Aquí me adelanto un poco cómo es un payanés bailando en Guapi. Bueno, pues, cuando ese payanés ya lleva tantos años, es como si fuera un guapireño más. Hasta inclusive el sentimiento, no sé el ritmo o no sé la forma de bailar, pero el sentimiento sí está ahí. Y el sentimiento termina convirtiéndose en una danza bien interpretada, porque la sientes. La danza es sentirla. La danza no se aprende, la danza se siente o se aprende a sentirla o se acepta adentro en el interior del cuerpo o no se baila. Y los colombianos somos música y danza, efectivamente. Efectivamente. Aquí hay alguien del público, su nombre, por favor. Hola, mi nombre es César, tengo una pregunta para el proyecto Danza Colombia. Felicitaciones por el proyecto, parece muy bonito y muy loable que se rescate la tradición. El punto de convergencia del proyecto pues es básicamente el río, que es el río más importante de Colombia, por decirlo así, pero deben haber muchas interpretaciones por parte de los habitantes, desde el Huila hasta el Bolívar, el Magdalena Medio. En este momento, ¿qué importancia tiene el río como tal? ¿El río qué valor les infunde a los habitantes, a quienes lo viven todos los días, a quienes están ahí? ¿Qué tan valioso es el río para ellos? Por muchos años el río permitió la construcción de este país. No había un solo día en el que los bogas
o los champanes o después los vapores no lo llenaran. Había mucho tránsito, la autopista norte hoy en día. Pero hoy en día uno encuentra el río desde el sur hasta el norte muy, muy deshabitado. Solo desde Barranquilla hasta la desembocadura encuentra bastante tráfico, y eso, si es que no, el río no está muy cerrado. Pero el río sigue dando vida, y sigue dando vida desde el olfacto, es decir, desde los pescados, desde que irriga muchos cultivos, hasta que genera la inspiración. Entonces el río es vital. En la medida en la que el río permanezca vivo, tal vez no ya tan transitado como antes, pero vivo sí, va a seguir dándole razones y justificaciones a la gente para que siga bailando, para que se siga inspirando. Son ellos los que están al lado del río, los que logran recoger esas expresiones de verdad típicas nuestras y nos recuerdan a todos nosotros los que vivimos en la burbuja, en el McDonald's, en Victoria's Secret, en los malls, etcétera. Nos recuerdan qué es colombianidad. Son ellos los que se pajan el río todos los días en chalupa para conseguir algo de comer. Muchas gracias, Andrés. Antes de darle el paso a Claudia para que nos hable de los colombianos, Eduard, ¿en este tiempo ya aprendiste a bailar salsa? Pues ahorita decían que los colombianos son música y danza, ¿no? Baila. Bueno, los franceses no, como saben. Pero ahorita va en salsa, de poco a poco. Óigame, pero una pregunta última, y es, ¿toda música o todo baile viene de una historia? ¿Qué historia le pareció así fascinante que tenga que contarnos a nosotros? No se puede perder. Es que, por ejemplo, me decían que la cumbia era cuando bajaban las afro a provocar a los esclavos. No, está cerrado. No, la cumbia es una danza endémica precolombina. La danza endémica que es propia de aquí, o sea, nació aquí en estas tierras, pero estamos hablando en la depresión momposina, y nació a manos de indígenas pocabuyes. ¿A los indígenas inventaron la cumbia? Claro, pero no era una danza de enamoramiento como hoy en día, era una danza ritual de la muerte de un cacique, y por eso es nostálgica la cumbia, porque lleva un beat nostálgico. Ya, ahora llegaron los negros y le agregaron todos los elementos que hoy vemos de alegría, sabrosura, exotismo, sabor, papi y tal, y ya fue convirtiéndose en lo que hoy es la cumbia, que es una de las danzas que nos hablan del enamoramiento. Ahora, respondiendo a tu pregunta, hay una danza que contiene una historia muy bonita, que es la danza de los negros, son de negros en Mompox. Ellos cuentan en la danza cómo fueron traídos a cuidarle los terneros y las reses a los terratenientes de Mompox, de Santa Cruz de Mompox, y cuando llegaba un tigre a comerse esos terneros, mandaban a la cuadrilla de negros a cazar al tigre, y la única manera por medio de la cual demostraban que si habían cazado al tigre era quitándole las pelotas y el falo y trayéndoselo todo digamos que al patrón, al terrateniente. Entonces ellos lo muestran en la danza y se convierte en una danza interactiva, y es muy, muy bonita, y sale esta noche a las 8 de la noche. Es una sorpresa. Por favor, todos hoy a las 8 de la noche para ver cómo termina esta historia. ¿A quién le quitan las bolas? A ver, ¿a quién le quitan las bolas? Se contentan con señalárselas. Bueno, no, primero de verdad que es muy rico tener esta charla con gente tan rica en experiencias. Ahorita hablando de la música se me ocurrían miles de preguntas para hacerle a nuestro querido amigo don Camilo, a Edward sobre su experiencia en Colombia, a Néstor sobre sus experiencias de los puros criollos, a todos aquí. Y creo que es el paso perfecto para que empecemos a hablar de otra de nuestras series que tuvimos en esta franja Rompiendo Fronteras, y es la serie de los latinoamericanos. Para empezar a hablar de esta serie, que tenemos aquí, digamos, como al director de uno de sus capítulos, ahora Omar nos explicará un poquito, Omar, creo que es importante contextualizar que es una iniciativa de Televisión América Latina, RedTAL, que es una red de televisoras de América Latina públicas, pero también privadas, con énfasis en lo público, y que en sus primeros años decidió que precisamente la idea de empezar a unirnos como televisoras públicas que queríamos contar acerca de cómo eran nuestros países, nuestras culturas, y sobre todo en qué puntos se unían, decidió hacer una serie de ensayos documentales con 12 directores latinoamericanos diferentes a lo largo de Latinoamérica, 12 países, y empezar a conformar unos retratos de identidad de esos países que no solo nos permitieran ir más allá de los prejuicios, el venezolano es gritón, o el mexicano solo habla de rancheras, o el brasilero solo habla de fútbol, sino también descubrirnos como una región hermana, donde definitivamente las fronteras son más invisibles que en otros territorios.
Y diciendo esto, quiero dar paso a que Omar Rincón, el director de Los Colombianos. No, vamos a dar primero, Claudia, el perdón, paso. sí, disculpen, vamos a dar primero el paso al reel de los colombianos y los latinoamericanos y ahora hablaremos con Omar Rincón. Oh, Gloria y más Cecilia, oh, Gloria y mamá, Jesús con el dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Ko taputa hat kaholo ya su Colombia ya tu tau liwoko. Muy hati ya taki punawata. Nave misakebe, yo cauque, pero che estoy que te Colombia estoy ingebe. Somos colombianos, somos de aquí, ancestralmente hasta ahora. Pues según para nosotros, y hemos sido dueños de Colombia, más bien. A mí me dicen el negro. A mí el mono. El negro y el mono. Una cubana vino una vez y me dijo, un mulatón, pero es negro, negro. No hay una distinción entre un morenito y un negrito, no, es negro. Llegué a Colombia hace 26 años. Claro que al principio uno se siente muy extraño de eso, y en una tierra nueva, muy lejano de su tierra de origen. La relación con el Caribe como artista es el color de esos paisajes tan increíbles, pero también en el calor de la gente de la costa. Es por eso que decidimos, entre tanto, de vivir en Colombia y de formar una familia grande aquí. Si usted se va a coloquiar, váyase para la plaza, se consigue un buen chipeto y empata toda la casa. País, el país, el país. Señal Colombia. Bueno, muchas gracias por estas imágenes. Yo estaba muy acelerada porque quería que Omar nos contara un poco de esta experiencia que fue muy interesante desde los latinoamericanos y cómo llegamos a los colombianos. Bueno, este canal que se llama tal.tv, que lo pueden ver ahí está disponible todo el tiempo también, decidió hacer esta serie y la idea que fue bacanísima es que nos llamaron a un poco de gente por rosca, porque me conocían, no porque fuera el más bueno para hacer eso, y a otros amigos de América Latina y nos juntaron y nos dijeron, hagan lo que se les dé la gana. Eso casi nunca pasa. Lo único que queremos es que cuenten desde lugares culturales de lo que son ustedes en cada país y denle como quieran. Entonces, en la primera reunión yo era como también un asesor de tal y votando ideas le decía a la gente, vea, lo que yo quiero es que hagamos la televisión que no hemos querido hacer y que no podemos hacer, que siempre hemos diciendo que el formato nos lo imponen, que las ideas nos las imponen, que todo nos lo imponen. La gente que hace televisión vive quejándose todo el día. Entonces dije, no se quejen y hagan lo que se les dé la gana. Y entonces propusimos ideas súper chéveres, por ejemplo, que los argentinos fuera un programa de 1 hora sin que nadie hablara. Eso es imposible para un argentino. Era divina la idea. El realizador se fue con esa idea de hacer una crónica de viajes sin hablas, puros sonidos, y no fue capaz. En ese programa hablan y hablan y hablan. ¿Se puso a hablar él entonces? Él entrevistó a todo el mundo y no dejaba hablar a nadie. Después los mexicanos dijimos, ¿por qué no hacemos México más bien desde las mujeres? La mujer melodrama, la mujer quesadilla, la mujer chontaduro, una mujer en Colombia. Y entonces él era como eso, como tratar de hablar esa alma mexicana desde el no machismo, desde las mujeres que han construido la tierra. Y dijeron, sí, listo, y después fueron y hicieron otra cosa totalmente distinta. En los colombianos, sí, me tomé en serio eso y dije, yo no quiero hacer un documental, porque un documental es registrar una realidad como Don K, como lo que hacen todos los compañeros, que Andrés podría haber intentado querer hacer otras cosas, pero él va y registra y trata de ser lo más fiel a contar esa identidad que está metida ahí y sacar las historias que están ahí adentro. Entonces digo yo, como yo no quiero hacer eso, entonces ¿qué quiero hacer? Yo quiero pensar a Colombia a través de imágenes. Entonces yo dije, pues entonces voy a hacer una cosa que se llama TV ensayo. Yo no sé si eso exista, pero voy a hacer un TV ensayo, que es pensar en imágenes a un país. Y entonces me puse una hipótesis, ¿cómo es Colombia? Entonces dije, Colombia es como una miscelánea,
donde todo está junto pero no revuelto. O sea, estaba un Hello Kitty al lado de un chontaduro y de un condón. O sea, que es una vaina, pero no se mezclan, o sea, es una vaina como que estamos así. Estamos los afro, están los indígenas, están los mestizos, están los blancos, pero no revueltos, estamos ahí junticos, no se ha igualado. Y entonces dije, como esa es la idea que tengo, me invento un formato que represente esa idea de miscelánea. Y entonces hago un programa que no es un programa, sino que parece un canal de televisión, porque tiene fragmentos de estéticas diversas, que las imágenes hablen, que se piensen imágenes, pero a la vez que tengan la mitad como comerciales y que a la vez tenga como otra cosa que no tenga nada que ver y que la gente diga eso, pero eso parece un zapping hay veces, y entonces comienza con el himno nacional como haciendo un homenaje, ironía sobre Colombia, que aquí para todo ponemos el himno y ni siquiera no lo sabemos, ni los niños de la escuela se lo saben. Y se entienden algunas cosas. No, pero es que ¿quién va a entender oh gloria inmarcesible? En el Caribe por lo menos dicen oh gloria Irma y Cecilia, es más bonito. Entonces arranca por ahí y después hay un mapa y los orgullos colombianos, que tenemos 3 climas, que tenemos 2 mares, que tenemos las mujeres más bonitas, que son unas bobadas que tenemos en la cabeza. Y después de eso, digo yo, ¿qué comerciales? Las ciudades son lights. Entonces Cali, Cartagena, Medellín y Bogotá, todo light, sin gente, todo bonito, la pasión es Colombia. Y después la identidad leve, el chontaduro, el divino niño, la chocolatina Jeb, el chocorramo, la nariz del diablo, la mochila aruaca. Y en la mitad de todo esas, reguero, que no se junta de miscelánea, pongo las 4 identidades que me han pedido. Pero entonces diga, hagamos los indígenas. Entonces indígenas, pero hazte los indígenas otra vez, todos serios, fuertes, culturosos, profundos. Dije, no, hagámoslo en forma de mujer, salen puras mujeres indígenas, no sale ningún antropólogo, no sale ningún experto, no sale nada, y hagámoslo en estética electrónica. Entonces invito a una realizadora como Diana Rico para que haga estética electrónica sobre lo indígena. Y entonces en este capítulo hablan mujeres, no hablan teorías, pero dicen cosas tan bonitas que uno queda enamorado de la profundidad cultural de los indígenas, sin nunca hablar de teoría ni de nada por el estilo. Y salen estas indígenas todas desfilando su ropa, mostrando sus mochilas, y es una maravilla. Lo afro, entonces le digo al camarógrafo, al realizador, vamos a hacer un súper mega videoclip. Dura 12 minutos y tiene el equivalente en imágenes a 3 horas. O sea, son 3 horas de imágenes metidas en 12 minutos. Es un videoclip de sabrosura, piel, de que digamos, oiga, pero cómo son de bonitos, cómo son de maravillosos, cómo son de alegres, venden hasta las alegrías. Qué bonito esa parte. Después, entonces, hay una parte que en Colombia eso los odiamos, que en Colombia tenemos muy pocos migrantes, es un país naturalmente que odia a los extranjeros, en comienzo, a usted también, pero entonces en comienzo, mentira. Entonces, ¿qué digo? Que históricamente los hemos odiado, es el país con menos migración de América Latina. Y entonces, nosotros no vemos, ahora vemos un turista en Bogotá y turista. Eso no debe ser así, debe ser colombiano, porque debe ser parte de nuestra nacionalidad. Y entonces hacemos un pedacito japonés, un pedacito alemán y un pedacito árabe con lo que hay maicao, que es divino. Y esa parte la hacemos en estética japonesa, alemana y árabe, como que tratamos, y lo gitano, que es parte de nuestra identidad. Y por último, el último era el mestizo. Para el mestizo contrato al antropólogo, le digo antropólogo, usted que sí es todo profundo, hágase una crónica de viaje informal de Medellín a Cali. Es un viaje de Medellín a Cali, ese último cuarto fragmento, y en ese fragmento lo que hacemos es preguntarle a la gente de qué color es su piel. Y la gente comienza a decir, mi piel es normanda, mi piel es rosada, mi piel, eso. Y hay uno que dice una frase tan linda, dice, ¿y usted cree que hay muchas razas? Dice, sí, hay muchas razas, pero no las he practicado. Entonces es una vaina de esas cosas divinas de nacionalidad. O sea, es una cosa de vivir a un país que está ahí, por eso es TV Ensayo, es un pensar a Colombia en imágenes. ¿Que fueron quiénes los 4 invitados realizadores? Pues para Diana Rico la puse a hacer estética electrónica con indígenas, a Juan Pablo Méndez hice el videoclip con los afro, a Pablo Mora hice el antropólogo y documentalista, lo puse a hacer los mestizos, y a Felipe Tello lo puse a dirigir lo que era lo cinematográfico migrante, y a Carvajal lo puse a hacer todos los videoclips que fueran como lo que iba en la mitad de ese tipo de cosas. ¿Por qué escogí 5 realizadores distintos? Porque yo quería que hubiera 5 estéticas distintas. Si algo me aburre de la televisión
es que cuentan el Pacífico, el Atlántico, los llanos orientales, el sur de Colombia con la misma estética. ¿Y no será que es distinto grabar a 3.000 metros de altura que alrededor del mar? ¿No será que el calor del Magdalena lo hace grabar a uno, que la cámara sude, por favor? Que cuando hace frío, que la cámara tenga frío también, o sea, que se piense en imágenes. Y entonces me dejaron hacer eso y comencé a hacer eso, y lo mejor que pasa es que ustedes lo acaban de ver algunas imágenes de fragmento. Eso fue hecho en el año 2006 y no se ve viejo, lo cual demuestra que está bien hecho. Sí, de acuerdo. Eduard, me gustaría saber, tú que has estado viajando tanto y por toda Colombia, ¿existe una identidad de ser colombiano? Si existe una identidad de ser colombiano, pues no sé, pero en todos los viajes que hicimos, bueno, para grabar los capítulos, sí hemos visto que hay fronteras, entonces estas fronteras como hay que conocerlas antes de romperlas. Entonces eso fue el encuentro con la identidad colombiana que fue impactante. Bueno, yo Pero aprovechando… yo sí creo que hay una identidad que está pegada con la serie anterior. Yo sí creo que en Colombia se le baila lo que sea. O sea, en Colombia la música y el baile es marca. Nosotros aquí, y después, por ejemplo, uno llega a una visita a la casa, lo invito a conversar, Claudia, te invito a conversar. Y cuando llego a la casa de Claudia pone música a todo volumen. Entonces uno dice, pero oiga, no veníamos a conversar, ¿qué les pasa? O sea, en Colombia uno no lo invitan a conversar, sino casi que a bailar. Y cuando uno se descuida, lo están bailando. Es una cosa rarísima. Yo quiero decir una cosa sobre… Si nos bailamos las leyes, imagínate. Y es que, pues en mi pensamiento creo que no hay hoy en día no hay una sola identidad que predomine. Hay muchas formas de entender lo que es Colombia y creo que cuando uno la recorre de lado a lado se da cuenta que está en un proceso de construcción. ¿Por qué? Porque en estos 200, 250 años, 400 años que llevamos formando lo que somos, hemos tenido muchos problemas de encuentro. Entonces no nos hemos visto y no nos hemos intercambiado bien por las montañas y por la falta de carreteras y por las guerras. Entonces hemos estado en pequeñas islas, aislados por mucho tiempo, y cada región va construyendo su propia identidad. Bueno, seguimos por aquí gente llegando, lo mismo a la gente que se está conectando vía streaming, un saludo nuevamente muy especial en este primer conversatorio de todo lo que somos. Aquí les recuerdo que nos pueden hacer preguntas a través de hashtag todo lo que somos y rompiendo fronteras. Aquí hay una pregunta que nos hacen bien interesantes de Jacid Contreras. ¿Los colombianos estamos obsesionados con nuestra imagen en el exterior, Omar? Pues yo no sé si los colombianos, pero por lo menos los que están en el gobierno sí. O sea, yo creo que los colombianos no estamos tan preocupados con eso. O sea, nosotros la pasamos bien, nosotros nos divertimos, nos queremos, somos orgullosamente eso. Cuando hemos ganado el campeonato de la felicidad, lo hemos ganado porque, pregunta, ¿qué tan orgulloso se siente de ser colombiano? 9.99. Somos más orgullosos que los argentinos, más orgullosos que los brasileños, más orgullosos que los mexicanos. O sea, nosotros no tenemos ese problema. Pero el gobierno y los empresarios y la gente rica tienen un problema porque como nos ven y la pasan preguntándole al mundo para poder saber quiénes somos. Y eso es una desgracia. Yo creo que para saber quiénes somos no hay que preguntarle al mundo, hay que preguntarnos a nosotros mismos. Y ese es el grave problema. Nosotros vivimos preguntándole a la gente, ay, ¿le gustan las mujeres colombianas? Como las estuviéramos vendiendo, o sea, todo el tiempo. O sea, es una vaina… Si a uno no le preguntan eso, o sea, ¿le gustó Bogotá? Si no le gustó, váyase, o sea, tranquilo, o sea, no andamos con esa vaina de preguntarle a todo. Entonces creo que la obsesión es una obsesión no de la vida cotidiana, la gente no anda preocupada por eso, pero hay una obsesión por gustarle, pero no por gustarle a todo el mundo, porque por ejemplo, la marca país, por gustarle a la gente, es pasión. Es que el problema, la respuesta es Colombia y todas esas cosas, es que estamos por deseo de eso, pero realmente estuviéramos preocupados, por ejemplo, nuestro primer producto de exportación no serán las narconovelas, ¿ve? O sea, exportamos supuestamente la buena imagen de Colombia en el cine, que nadie lo ve. Bueno. Y en cambio sí exportamos narconovelas que todo el mundo ve. Entonces, ¿dónde está la obsesión con esas imágenes? Bueno, Omar, aprovechando tu experiencia como profesor, mentiras, es para molestarte un poco, no, pero creo que tú has tocado algunos temas más allá, digamos, de esta reflexión sobre la identidad colombiana, sino también sobre las formas de narrativa. Creo que mucho de la gente que normalmente no está familiarizada con un canal como Señal Colombia o con lo documental o con la no ficción,
tiende a creer que solo hay una forma de hacer documentales o de contar desde la no ficción, y digamos aquí tenemos 5 ejemplos totalmente diferentes de cómo es contar algo sin tener que hacerlo desde la ficción. Entonces cuéntanos un poco cómo se dio esto en el ejercicio de los colombianos, y también qué es lo que crees que la gente espera a veces del documental, pero qué es lo que puede dar el documental también. Vea, al documental le ha pasado la desgracia, por eso llamo el género maldito, que alguien en su vida alguna vez vio un documental y piensa que todos los documentales son iguales. Y no se ha dado cuenta que los documentales, es más, ninguno se parece al otro. Y esa es la gran riqueza del documental. Es más probable que se parezca una telenovela a otra, a que un documental se parezca a otro. Pero en eso hubo un problema complicado, y es que por alguna razón la obsesión que tenemos los colombianos y la gente ilustrada y la gente bien pensante de este país es que el problema es de contenidos, que si le metemos a Señal Colombia hablar de derechos humanos o de afros o de Pacífico, ya todo bien, solo éxitos.com. Y es mentira, porque resulta que el problema es que los formatos traen ideología. Es como Chávez y Maduro imitando Telesur, con Telesur a CNN. Es el mismo estilo, pero con diferente contenido. Eso no hace ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Entonces la pregunta que nos falta desarrollar mucho y pensar más en imágenes, y que Señal Colombia ha hecho atisbos de eso, porque es una aventura, es casi que no hay que imponerle las formas a la realidad, sino tomar las formas de la realidad y ponerlas en televisión en relatos y narrativas propias. Entonces, por ejemplo, en lo que yo hice el TV Ensayo, parte de lo interesante de eso, si le hacen un análisis de contenido en la universidad, ese programa pierde el año. Los contenidos de la parte indígenas nunca hablan de la explotación, nunca hablan de la tradición, nunca hablan de nada, hablan de cómo es tejer una mochila, de por qué hacen las mochilas como las hacen, de por qué es tan bonito tener ocupada la cabeza y las manos, porque es con lo que más uno peca. O sea, tiene reflexiones así elementales. En los afros nadie está diciendo los afros somos lindos, somos bellos. No, sale una gente hablando que tenemos sabor, que a mí me envidian por donde voy, porque con ese trasero que tengo, todas me envidian, dice una señora con un trasero de 2 metros, divina. Entonces, eso como contenido no tiene nada, pero en esa forma de narrar se transmite toda la vitalidad cultural, porque la cultura no es un contenido, es una expresión, y la televisión, esta camarita y esta, y la web y el streaming que los que están viendo, esos son mecanismos de expresión que deben tomar las formas de la realidad y no al revés. Ahora cometemos el error: Andrés, te me vas ahora mismo para Boyacá y me haces un documental sobre Ráquira y las ollas. Y ya le dije, hágame un documental, de uno decirle, Andrés, yo confío en tu criterio narrativo, ¿sabe qué? Mira, te me vas para Ráquira y tráigame una cosa bacanísima audiovisual. Y de pronto usted llega aquí y dice, oye, ¿sabe qué encontré? Encontré que en Ráquira lo que hay que hacer es videoclip. Hice 7 videoclips, bacanísimo. Encontró que la forma de Ráquira es videoclip, pero no le imponen la realidad. Entonces me parece que el gran reto del documental es ese, y el documental lo está haciendo. Pero cuando se empaqueta todo bajo la categoría documental, entonces pareciera que todo fuera igual. Entonces uno debe comenzar a decir, este es un documental irónico, este es un documental juguetón, este es un documental post, no sé. Entonces una cosa así como de ir armando nuevas categorías para mover al documental a que tome para otros lados y enfatizar que es la forma narrativa la que va a comenzar a contar historias. Muchísimas gracias, Omar. A mí la verdad es que me encantó justamente porque estás trascendiendo fronteras en el formato. Yo creo que es algo, digamos, que Señal Colombia, debo decir, estamos tratando de hacer todo el tiempo. No estamos limitados, pueden ser documentales o animaciones, lo que sea de 5 o 10 minutos. Estamos tratando todo el tiempo de innovar en el quehacer, digamos, audiovisual. Aquí hay una persona, todas estas, que nos pregunta que en qué horario puede ver los latinoamericanos. Ya lo emitimos la semana pasada, lo cual no quiere decir que más adelante sí les pido estar atentos. En la red tal está en la web. Tal.tv, busca ahí, los latinoamericanos están todos dispuestos para que los vean si quieren. Perfecto. Entonces, además, les recuerdo que esta noche a las 8 tenemos Danza Colombia, la emisión. Tenemos además otra serie muy interesante que se llama Aislados a las 8:30, que igualmente es el segundo capítulo, que les recomiendo mucho, de verdad que la sigan, que ayer fue Santa Cruz del Islote, una historia en Santa Cruz del Islote.
Ahora quiero hacer algo importante que se me olvidaba decirles de lo que mencionaba Claudia sobre la Red TAL, que este proyecto hace parte del convenio de Señal Colombia con la Red TAL, es que Señal Colombia justamente en esta ampliación de públicos, haciendo convenios con canales internacionales, con Paca Paca en Argentina, con Encuentro en México, en Brasil, que yo creo que es importante justamente para llegar a nichos y a públicos cada vez más amplios. Claudia, quiero cederte ahora la palabra para que nos presentes a este maravilloso personaje, Don K. Claro que sí. Debo decirles que estoy muy orgullosa de presentar a don Camilo Arroyo, porque aparte de ser el protagonista de uno de los documentales, me atrevo a decir, más importantes de la historia de Colombia en los últimos años, no solo por su calidad narrativa y de factura, no solo por el compromiso de Patricia Ayala, su directora, a contarnos a través de la historia de Don K, la historia también de nuestro propio país, también porque fue el primer documental coproducido por Señal Colombia que llegó a salas de cine. Estuvimos durante 2 semanas en alianza con Cine Colombia en cines de Bogotá, Popayán, Medellín, creo que Cali y Bucaramanga, donde si bien el documental en nuestro país le falta aún una construcción de un público más activo precisamente por esos prejuicios del señor que una vez vio un documental de suricates y pensó que todos eran así, como decía Omar, nos llevó al reto de poder coproducir por primera vez una gran película, porque si algo tiene Don K es que es una gran película desde el momento en que uno la empieza a ver. Uno no se pregunta allí si es un documental o si es una ficción, uno se deja llevar por la historia de este personaje que hace 40 años decidió dejar una vida muy cómoda en Popayán para irse a vivir a Guapi, Cauca, y casi que volverse uno más de allí, pero sin perder aún su condición de extranjero. Don K, vamos a ver el tráiler, que siempre me emociono. ¿Qué es la felicidad, a fin de cuentas? En pocas palabras, es la distancia que hay entre lo que tienes y lo que quieres. Entonces, cuando no quieres nada, lo tienes todo. ¿Qué fue lo que pasó en estos días? ¿En estos días? Que no, que lo iban a llevar a nosotros. Cuando empiecen a desaparecer los sapos, ahí es que se va a calentar esto. Ay, familia, esto es para estar la cabeza cualquiera. El que nada contra la corriente aquí se friega. Aquí no se puede nadar contra la corriente. Señal Colombia, todo lo que somos. Bueno, muchas gracias. Este sábado el domingo 2 de marzo, vamos a tener el estreno por primera vez en las pantallas de televisión colombiana a las 8 de la noche de Don K. Hasta el momento no lo hemos presentado en las pantallas de televisión porque ha estado haciendo su recorrido por festivales, estuvo abriendo el Festival de Visions du Ril en Suiza, estuvo también en Docs DF y bueno, ha estado en un sinnúmero de festivales que después Erika, su productora, nos contará. Y pues ahora quisiera darle la palabra a don Camilo. Sí, a mí me gustaría preguntarle primero a Camilo cómo un payanés termina viviendo, de ser un payanés acomodado, digamos, o viviendo bien, cómo termina viviendo en Guapi y tanto tiempo. Bueno, cuando uno dice acomodado, quiere decir que está cómodo. Porque yo me siento muy cómodo en Guapi, entonces estoy acomodado en Guapi también. En ese orden de ideas, el cambio no ha sido tan radical para mí. Los demás lo ven como un cambio tremendo, radical, de vestirse de una manera a desvestirse de otra, porque allá ando semi en pelota. Y eso es un cambio radical para el que lo ve desde afuera, pero desde mi punto de vista no ha habido un cambio tan lastimador. Yo no me he lastimado en el proceso. Entonces, pues, más bien vivo contento. Y digamos, ¿cómo es vivir? Porque además usted ha llegado a ser básicamente un profesor de todo digamos, de esta gente, de esta comunidad, que además está en una zona muy complicada del Pacífico colombiano, porque además debo decir que es una zona bastante olvidada, digamos, que ha estado rodeada por el narcotráfico, por la guerrilla,
y digamos, ¿cómo ha sido su proceso de estar viviendo aquí? Además que de verdad cuando uno ve el documental, ve que usted ha sido una especie de profesor, tiene un impacto en toda esta comunidad. ¿Cómo ha sido? Bueno, debo aclarar primero que cuando yo llegué a Guapi no había nada de esas cosas, era el paraíso. O sea, yo llegué al paraíso, a comer bien, porque allá se come rico, a vivir entre gente linda, porque la gente de allá es hermosa, a vivir en una cultura agradable, amable, dulce, porque la gente allá es muy buena, y en un paisaje extraordinario. Entonces, ¿qué más quería yo? Esas cosas fueron cambiando en el proceso del tiempo y durante el documental se radicalizaron de una manera brutal, por decirlo así, porque fue muy intempestivo. Y eso no lo esperábamos, pero sucedió, gracias a Dios. ¿Cómo hago yo para adaptarme a todo eso? Es simplemente que todos los seres humanos tenemos la capacidad de acostumbrarnos, desgraciadamente. Cuando yo llegué a Guapi, me enamoré de Guapi, sigo enamorado y ahora me he acostumbrado a los cambios tremendos que ha tenido. Don K, una pregunta, ¿le gustó la película? Pero es sobre usted, pero usted vio la película y usted la veía y decía, uy, ese no soy yo, si soy yo, esto es como mentira, ¿qué pasa ahí? No, buena pregunta. Cuando yo la vi por primera vez, la vi en Bogotá, aquí en Bogotá, y con un público pues escogidísimo, ya te puedes imaginar, y como yo no sabía cómo era la película, porque yo no la había visto, y uno la cámara ni siquiera sabe que existe, porque uno se acostumbra de tal manera y ellos están lejos, que uno no ve la cámara, no la tiene en cuenta para nada, vive su vida. Buen punto para los documentalistas, que la cámara no se note. Sorpresa total cuando en las primeras de cambio salgo en pantaloncillos en la... Qué pena, ¿no? En medio de la gente, porque... Yo quisiera preguntarle, ¿No me firmaste derechos? Quisiera preguntarle a Erika justamente cómo dieron con Don K para encontrarlo. Bueno, la historia es una creación, en el proyecto original es una creación de Patricia. En algún momento ella está haciendo un documental por encargo en Guapi y está buscando un lanchero que la transporte para poder hacer unas imágenes para ese documental. Ella espera encontrarse pues con un nativo de la región, un hombre negro, alto, pues de allí. Y se encuentra con él y creo que en una hora no alcanzan a conversar un poco más. Camilo es un gran conversador, le empieza a contar parte de sus historias y ella identifica que a través de esas historias hay un potencial allí de una historia cinematográfica que nos puede contar no solamente la historia de un hombre, sino a través de esa historia del hombre la historia del país, ¿no? Una historia que está allí por contar, una historia de la libertad, una historia de los paraísos perdidos, una historia del antagonismo cultural que él mismo tiene que enfrentar al transcurso de su vida. Creo que esto sucede en el primer día o a los 2 días por mucho, creo que fue en el primer día, donde ella le pide la exclusiva de su historia y le dice, yo quiero contar tu historia, dame a mí la primicia y la exclusiva. A partir de eso pasan 2 años en donde ellos siguen teniendo una comunicación telefónica y un par de viajes en donde sigue investigando y a partir de eso se empieza a gestar una película, como tú dices. Más allá de un documental, pues hablamos de una película, es una creación que toma la forma de documental. Pero digamos que así lo ubica ella y así empieza a crear la historia a través de 6 meses tal vez para empezar a escribirla. No, pues yo sí que, ¿le gustó la película o no le gustó la película? No, a mí me encantó. Y yo una vez le pregunté a un amigo que qué opinaba de la película, el alemán que sale ahí en la película, y me dijo una respuesta muy alemana, fue hecha con amor, no me dijo más. Con eso vale todo. Y Don K, ¿cómo es eso estar detrás? Es decir, casi todos nosotros estamos siempre detrás de la cámara. A mí no sé, pero yo no sé qué tal sería dejarse uno todo el tiempo, estar con una cámara detrás, justamente, además porque llega un momento en que supongo que llega tal naturalidad que uno está en calzoncillos, no le importa, no se da cuenta, no se está vistiendo para la cámara. ¿Cómo fue para usted ese proceso? Lo mismo que para los leones del Serengeti, que se acostumbran a los turistas, la cámara,
y los carros y siguen cazando la cebra. A ellos no les importa. Al final yo estaba en esa misma situación. Una cámara que cuando yo abría la puerta de la habitación me la encontraba de frente, pues esas cosas las habrán cortado porque a veces me pegaba mi buen susto. Y luego ya me acostumbré. Y bueno, seguía mi vida, eso era todo. ¿Y fue fácil, Doca? Con respecto a la pregunta que hiciste antes, quiero aclarar que de todas maneras, previo a poner una cámara, hay una labor de investigación, una labor de acercamiento al personaje, una labor de que te tengan confianza, que ellos accedan porque le estás invadiendo su intimidad, su vida, su privacidad. Entonces, Patricia se tomó el trabajo junto con el director de fotografía de ir en alguna oportunidad, en varias oportunidades de acercarse a él, de que él les contara sin cámara a bordo. Y posteriormente la cámara pues siempre tiene una distancia, obviamente allá hay toda una dirección de fotografía y de composición y de planos, pero siempre mantiene el respeto de lo que de hasta dónde puedes llegar con él. O sea, no es que de una entres con una cámara porque no vas a lograr así el acercamiento al personaje, y más en una historia como esta, porque es la revelación totalmente de su intimidad física y emocional, ¿no? Yo quiero hacer un comentario acá acerca de todo esto que están hablando, y es el reto difícil que es hacer documental en televisión pública, porque es como querer conseguir narrar maravillosas historias. Tienes que andar por Colombia, que cuesta mucho y en muy poco tiempo y con muy poca plata. Entonces es un reto muy difícil, sobre todo cuando ustedes como documentalistas futuros quieran hacerlo. Lo prioritario es eso. Primero, las historias documentales muchas veces llegan y les tocan a su puerta, pero ustedes tienen que desarrollar la sensibilidad para saber encontrarlas, y van a estar ahí a su lado. Una persona se sienta al lado y se le va a presentar, y ahí hay toda una historia documental. Pero ¿qué tan listo estás para entender que esa es una gran historia? Es un ejercicio de sensibilidad, ¿no? Erika. Claudia, espérame, antes de continuar, recuerden que se pueden aproximar a hacer preguntas, y lo mismo a través del hashtag Rompiendo Fronteras y todo lo que somos. Y perdón, y una última cosa es cómo lograr desarrollar confianza con personajes. Bueno, gracias a Dios en Danza Colombia logramos hacer una investigación que fue lo que permitió quedarnos en sus casas, comer de sus cocinas, bailar con ellos de alguna u otra forma, y al uno integrarse, ellos se revelan, ellos demuestran quién son, y hay muchas personas que quieren contar su historia de vida, y todos tienen problemas y desafíos y dilemas, y ahí están los documentales. Viendo todo esto, me doy cuenta de lo irresponsable que yo fui. ¿Sí? Yo no investigué, no me acerqué. Llegábamos con la cámara y buscábamos, ahí está la comadre, préstame la comadre. Oiga, comadre, venimos aquí, vamos a hacer esto. Irresponsabilidad absoluta. Por eso lo mío es TV ensayo, ¿vio? Es la diferencia. No, lo que quiero llamar la atención, yo quiero decir una cosa. Quiero llamar la atención claramente en que eso es bacano, porque una cosa es TV ensayo, otra es documental, y lo que dijo al comienzo, lo que diste vos, es clarísimo, y eso lo dice toda la teoría de cine. La buena cámara documental es cuando se hace invisible para el personaje con el que está trabajando. En el momento que uno logre que el aparataje técnico se vuelve invisible, es que el que está haciendo esa cosa está haciendo bien su trabajo. Y en cambio en televisión lo que hacemos al revés, es poner el aparataje primero por encima que por la realidad que contamos. Y está bien, tampoco está mal. Tenemos que hacernos el show, mostrarnos. Entonces, siento que no hay un solo método para eso. No, quiero decir una cosa rápidamente para que no se sienta tan culpable. En toda la serie Danza Colombia, en los 5 capítulos que van a ver, hay una secuencia de acción que hacemos en un pueblo olvidado y abandonado, y nosotros no habíamos ido a hacer la investigación a ese pueblo. Cuando nosotros ya estábamos en filmación, con cámaras, con equipo y de todo, nos dijeron, mira, como a 5 kilómetros entrando por la serranía de San Lucas, sí que hay todavía paramilitares, y ahí, bueno, para allá usted encuentra unos viejos que bailan todavía como bailaban hace 150 años, camine. Y nos fuimos, y fue el único lugar que no investigamos, y es la secuencia de acción que más le gustó a los productores delegados de Señal Colombia, porque se encontró la espontaneidad. Entonces tampoco es una ley, ¿no? Uno puede como documentalista hacer un buen proceso de investigación, pero muchas veces en la espontaneidad de la filmación se revelan cosas que jamás habías imaginado como documentalista. Sí, porque la televisión es mucha espontaneidad. Bueno, pero como ustedes que van a cambiar, les voy a decir una cosa, a los que están aquí, a los que están allá.
¿saben qué? ¿Por qué tienen que ver el domingo? Yo esa película la vi en previo, la vi en teatro, la vi en todo lado, la he visto 3 veces. ¿Y por qué tienen que verla en televisión? Porque van a ver a este señor en calzoncillos, es una, pero la otra, además de eso, van a ver una historia humana, como él dice, cuando al paraíso le cayó Colombia, la Colombia nuestra que tiene ciertas cosas. Pero verdad, tienen que verla por una cosa, hay una historia de un mico y un perro, ay, no se imaginan, esa historia del mico y el perro no se la pueden perder, o sea, tienen que ver cómo ese mico y ese perro se joden, se maman gallos, se aman, se sonríen, se trabajan. Ay, no, eso es lo más divino, ¿verdad? No se lo pueden perder, no se lo pueden perder. O sea, este domingo no se pierdan al mico y el perro en Don K. No, yo solo quería recoger algo porque sé que también Erika quería intervenir al respecto, y es que aprovechando que aquí tenemos sentados a personas y proyectos que representan distintas formas de narrar y de producir, y que tenemos un público muy de estudiantes, tanto aquí como que nos está siguiendo, que nos cuentes muy brevemente cuáles son esas diferencias para producir un largometraje que, si bien va a tener una ventana en televisión, está más dirigido al cine, a otro tipo de público, que nos cuentes un poquito sobre eso, cuáles serán las diferencias y el tiempo que eso se demora, porque sí es evidente que cuando vean Donka, tiene una producción diferente a lo que podemos ver en las otras producciones. Sí, bueno, esa es una de las cosas principales. Primero, Don K fue un proyecto escrito para cine y financiado inicialmente la versión cinematográfica. Entonces, digamos, en tiempos de cronograma y de estructura de todo el trabajo del proceso, estimábamos 3 años de trabajo entre la investigación, la preproducción, producción y rodaje, incluso intercalándose esas etapas. Una vez comenzado el proyecto es donde surge esta posible alianza con Señal Colombia, en donde nos presentamos al mercado de coproducción, y allí obviamente Don K es un caso particular porque normalmente las series para televisión, ficción, no ficción, las que están allí, van enmarcadas en unas normativas del canal propias en cuanto a presupuestos, en cuanto a tiempos de grabación y con unas limitaciones propias, ¿no? Entonces, Don K no es el caso de ustedes, obviamente, allí. Nosotros ya veníamos con algo muy, muy sólido, muy consistente en términos de producción, incluso con un aporte en financiación muy alto que permitía salir a cines. Y hay que aclarar también que la versión tiene una narrativa propia cinematográfica, pero necesitábamos un corte para televisión porque la narrativa de televisión igual es diferente y requiere otros tiempos, otras dinámicas. Y metiendo aquí un poco el tema de la cámara, eso también sale en la investigación. La investigación pues obviamente hay casos de casos, tú sabes cómo vas a ir con una cámara a una serie, pero aquí en la película teníamos que saber qué cámara íbamos a necesitar, qué recursos íbamos a necesitar, con qué sonido, con qué iluminación nos íbamos, pues para que fuera efectivo, ¿no? Los traslados hasta Guapi tampoco son fáciles, entonces no íbamos a trasladar una tramoya o había que ver la posibilidad si la íbamos a trasladar o no. Yo te quería preguntar, por lo general en tu producción, ¿se definen los parámetros técnicos a propósito de dónde vas a grabar? Porque estamos hablando de un país que tiene muchas circunstancias de clima, de humedad, claro, el desplazamiento. No solamente de dónde vas a grabar, sino el aspecto cultural y lo que vas a registrar. La producción para Guapi ahí en el documental aparecen 2 escenarios, uno es Popayán y otro es Guapi, y tienen 2 producciones totalmente distintas. En Guapi es un equipo mucho más simplificado que se reduce a director, productor y sonidista. En Popayán teníamos que grabar todas esas procesiones de Semana Santa, todo este andamiaje de Semana Santa, porque allí se enmarcaba una historia bastante importante en la historia de Don K, y allí la trasladamos, allí sí fuimos todo el equipo con transporte, con iluminación, con gaffer, con tramoyas, en fin, hicimos una producción mucho más grande, pero porque así también la grabación lo permitía, ¿no? Y lo requería, lo necesitaba. Entonces, esas 2 cosas tenías que estimarlas, y a nivel de producción logística, pues era totalmente distinto. No era lo mismo, por hablar de algo logístico, hospedarse y trasladarse a Popayán que hospedarse y trasladarse no a Guapi. Es que estamos hablando de Bonanza, que Bonanza, si Guapi ya es lejos, Bonanza es una vereda que queda 30 minutos, Camilo, más o menos, río adentro,
río adentro de Guapi. Entonces, en donde tampoco se puede transitar a determinadas horas, o sea, tiene como sus peculiaridades por muchas razones. Y en mi la casa, zona. además. En Bonanza y en mi casa, además. Claro, además. Doc, aquí hay una pregunta que nos hace @coca_damilenaria. ¿Qué asuntos de su vida no dejó o no hubiera dejado grabar? Pues de eso me preocuparía ahora, pero en ese momento no me preocupaba, eso era lo que menos me importaba. Yo ni siquiera miré la cámara, yo nunca supe que estaba ahí, en contadísimas excepciones. Pero pues igual no, yo soy muy transparente, a mí no me y se ve en el documental. No me estorba que la gente me conozca, me vea. Yo siempre cuando alguien me dice quiero ir a Guapi, le digo llega a mi casa. Cualquiera, no lo conozco, no tengo ¿Oyeron? ni idea quién es. Y le digo, ¿Y hay biche todo el tiempo ahí listo? ¿Okay? no, en mi casa no. No, Biche no. Pero hay biches guapis, sí. Para terminar con lo anterior, se dan cuenta, el problema de la televisión o de la producción audiovisual es de paciencia. 3 años y medio ellos, y imagínense, le preguntan, ¿qué está haciendo? No, estoy grabando un documental de Don K en el año 2001, 2002, ¿qué está haciendo? Sigo con Don K, 2003, sigo con Don K, 2004, sigo con Don K. Primero consiguiendo la Y entonces, financiación. o sea, esto es una cosa de paciencia. El proyecto de Andrés duró 6 meses, paciencia. El mío duró 3 meses, paciencia. Por eso ahora yo hago videoarte, cojo la cámara y grabo 5 minutos y ya. Porque no tengo paciencia. Sos muy motivador, inspirador. No, porque yo no tengo paciencia, entonces también tiene que hablar, el documentalista es un ser que está dispuesto a oír al mundo, que está dispuesto a escucharlo, que está dispuesto a preguntarle, no es un tipo que le habla al mundo, sino que está dispuesto a andar. Decía Luis Ospina una metáfora que me encantaba de definición de documental, y es un pescador que lanza el anzuelo al río o al lago y algo encuentra, si espera que algo pique. Y eso es una cosa que el documental tiene, que es distinto a la ficción. La ficción es como salir de casa, pero ya uno sabiendo que va a disparar. Bueno, nuestro público está muy callado. Sé que tenemos estudiantes de la Universidad Agustiniana, así que todos bienvenidos. No sé si hay gente de otras universidades, pero nuevamente gracias por estar aquí en Señal Colombia, Sistema de Medios Públicos, que como les he dicho, esta es su casa. Vamos a continuar haciendo este tipo de conversatorios para que ustedes se acerquen a nuestros contenidos y conozcan a sus realizadores, a los productores y a los directores. Y ahora, por favor, Claudia, preséntanos a este par de protagonistas también que han estado muy callados en este conversatorio. Claro que sí. No se le olvide el video, ¿no? Ahora vienen a hablar, no, el video, que me emociono y se me olvida el video. Bueno, no, aquí les quiero presentar a Néstor Oliveros y a Edward Young. Ahora él mismo nos pronuncia su nombre. El director y el presentador de una de las series que tuvimos este año también en Rompiendo Fronteras, Que el Mundo Lo Sepa. Una de las ganadoras de una de nuestras convocatorias de serie temática libre en Señal Colombia, otra de las formas que tenemos de producir. Es una serie de 13 capítulos de 24 minutos, donde Edward, desde su visión como francés que está visitando este país, encuentra historias muy curiosas que a veces ni nosotros mismos como colombianos sabemos que existen, como los violines del Cauca, como el Atrato River Fútbol Club, como donde se hacen los tacones más bonitos y más importantes para la comunidad LGBT en Bogotá. Néstor además también pues es uno, ya casi que es un bien de la casa, lo vamos a hipotecar cuando, porque es también el director de Los Puros Criollos, una de las series que más éxito ha tenido tanto a nivel de audiencia y también por el recorrido que hace sobre Colombia. Que además da la buena noticia sobre la tercera temporada. Sí, y viene la tercera temporada gracias a la presión de los seguidores de Puros Criollos en Facebook, que no sabemos si en realidad son muchas personas o Néstor, Néstor y sus memes. Pero bueno, los voy a dejar ahora con el video de Que el Mundo Lo Sepa, esta bonita serie que además tiene un blog que aquí el señor Edward es el encargado de estar alimentando las historias en su blog. Señoras y señores, les habla nuevamente el capitán Rosario Romero para darles información acerca de nuestro vuelo. Volamos a 20.000 pies en el medio del mar, 6.300 metros, y ahora con rumbo directo hacia Quito. Después de viajar por diversos países del mundo, decidí venir a Colombia. Gracias por volar con nosotros, feliz este vuelo.
Recorriendo este país, descubrí que aquí hay sitios maravillosos que las guías no mencionan ni recomiendan. Pero no fueron los sitios con los que me encontré los que me llevaron a tomar la decisión de quedarme, sino los relatos de la gente con los que me tropecé. Relatos que, sin estarlos buscando, me conectaron con este país. Y aquí grabamos al señor del bote de la lancha con gorra y sin gorra. Para difundirlos, decidí crear un blog, que no es un blog en el que un extranjero le cuenta a los colombianos cómo es Colombia, sino un blog diseñado para que la gente de este país cuente. ¿Te gustó esa introducción? Soy simplemente un espectador más, un compilador de relatos maravillosos que considero que Colombia y el mundo deben conocer. Señal Colombia, todo lo que somos. Néstor, ¿qué es que el mundo lo sepa? Que el mundo lo sepa es una serie que yo creo que nos ayuda a descubrir lo importante que son los medios para este país. Porque cuando estábamos haciendo el capítulo de Nueva Venecia, el Señor empezó diciéndonos, contándonos la historia, diciendo, es que nosotros en este pueblo palafítico, y yo le dije, a ver qué no se tenía de la cosa, le digo, ¿qué es un pueblo palafítico? Me dice, uy, ahí sí yo no sé, pero siempre que sale una noticia en televisión de Nueva Venecia, dicen, en el pueblo palafítico de Nueva Venecia pasó tal cosa. Entonces, esto es un pueblo palafítico. Y que el mundo, y nos pasó una cosa, bueno, que el mundo lo sepa, es una serie que cuenta historias muy disímiles. Es supuestamente una serie temática, pero ningún capítulo tiene el tema igual, y es unas historias que encontramos a partir de las conversaciones con Edward. O sea, estábamos hablando y él tiene un restaurante en el centro, le estoy haciendo propaganda, que se llama Seis Manos, y estábamos ahí hablando con el asunto, y él empezó a contar unas historias que le habían gustado muchísimo de lo que se había encontrado en Colombia, y me contó de sus viajes y todo, y entonces salió como la idea precisamente de hacer una serie, porque había unas historias que me parecían muy interesantes, y además me gustó muchísimo la razón que me dijo por qué se quedó en Colombia. Ni siquiera es por las historias, como dice ahí, que dice, yo llegué recorriendo todo Sudamérica y me quedé aquí por los jugos. Por los jugos. Y entonces… ¿Gástricos o qué? Sí, los jugos de Colombia son buenísimos. Y que el mundo lo sepa, también el nombre nace como de una charla con una señora que estábamos comiendo, una señora del Pacífico, y le servimos la comida sin arroz. Y me dijo, ¿y me van a dar eso sin arroz? Digo, nosotros decimos acá que haya arroz, así faltería. Y yo quiero que eso y usted el mundo lo sepa. Entonces nos pusimos a preguntarnos como qué quería cada colombiano o qué historia quiere la gente que el mundo sepa de ellos o de su región. Entonces ahí empezamos como a seleccionar ciertas historias pues de las que tenía Edward y las que nosotros conocíamos. Pues. Entonces de ahí nació que el mundo lo sepa. ¿Y qué historia de las que tenemos en esa serie, cuál es la que más te gusta a vos? Que te diga, esa historia me parece muy bonita. Bueno, son muchas, pero hay unas que son muy chéveres, como lo que encontramos en el Cauca con los indígenas Nasa, que tienen toda la lucha con el reconocimiento de la hoja de coca como una hoja sagrada. Y también la historia que vivimos cuando fuimos a grabar en el tapón del Darién, cuando fuimos a encontrar como los pasos de donde estuviste la Santa María de la Antigua del Darién, que era como la primera ciudad en tierra firme que construyeron. Y era el principio de la mezcla entre todas las razas y todo el principio de la globalización. Entonces era muy fuerte. Bueno, son 13 historias y hay muchas para contar. Son las cosas buenas de la televisión, no se gana plata, pero se conocen unas cosas. Imagínate, va por unos sitios, van por unos lugares que uno nunca iría. Eso es bonito, digo, pobres pero sexys.
Entonces, pero cuéntanos un poco, un francés que nace en Marsella, que ha viajado por gran parte de Europa, inclusive por África, América Latina, tengo entendido que viajaste también casi que toda Sudamérica, y de repente llegas a donde, además creo que ibas a llegar a Cali, ¿no? Bueno, pues toda Sudamérica es mucho, pero tuve como 2 años de paseo largo, entonces me vino en barco desde África y aterrizó en Buenos Aires y de ahí empiezo como a recorrer el continente. Y entonces en Colombia encontré como algo particular, algo diferente y entonces empiezo a querer como quedarme en el país, no por la propaganda, sino también por el encuentro con Néstor Oliveros, porque me pareció muy chévere como él vea la manera de hacer documentales, donde no hay protagonismo de uno, sino que la gente habla de sus experiencias, sus memorias, las fronteras que hay. Entonces eso me parece muy interesante. Néstor, tú que con los puros criollos haces una realización muy como irónica, juguetona, en esto, ¿cómo es el estilo audiovisual de esto? ¿Todos los capítulos se parecen? ¿Qué buscas audiovisualmente en este? Pues acá, yo no, los contenidos, lo que estaba hablando hace un rato, los contenidos y la forma en que se cuentan son diferentes porque sí buscamos que precisamente se sienta eso de que usted hablaba un poco, por ejemplo, en el Pacífico, en Coquí, que se sienta que se está contando desde allá y además las dinámicas de contarlo son absolutamente diferentes porque una cosa que nos propusimos siempre era que Eduard era literalmente un presentador, que él presentaba la historia, él me decía, me encontré con esta historia y aquí está, pero que sea la gente que la cuente. Entonces, por ejemplo, hay capítulos, el de los tacones que hicimos en el Santa Fe, que es el primer señor que empezó a hacer zapatos para los travestis del Santa Fe, y entonces ellos son protagonistas y están en la calle, es una cosa una historia absolutamente urbana, y está por ejemplo lo de Coquí que hicimos, que es una vereda de Nuquí, un corregimiento de Nuquí en el Chocó, que es absolutamente diferentísimo a ese tipo de cosas, entonces como que cada capítulo se parece en eso, en que es cosas que la gente quiere que el mundo sepa, pero de la forma de narrar cada uno es totalmente diferente, pues los contenidos y la forma en que se narra, pues. Hay unas historias muy urbanas, hay otras, por ejemplo, hay de fútbol, hay de la cocina y cada una se está contando como a esos ritmos precisamente. Por ejemplo, la historia que nos encontramos del fútbol en el Chocó, a Eduard que no le interesaba mucho el fútbol, yo también que no sé mucho de fútbol, pero como que la historia empezaba a atraparlo a uno y uno le dan ganas de contar esa historia de fútbol y ahorita queremos seguir contando historias de fútbol en el Chocó porque se encontró uno con cosas que no conocía de verdad y muy interesante. Sí, también la forma de narrar diferente es que el proyecto se vio como haciendo un blog, o sea, transmedia. Entonces hubo como, será como, a la diferencia de Puros Criollos, creo es como una nueva forma de contar, entonces con contenidos ahí. Buscando como, transmedia, o sea, que sí, este blog, como que esté acá. Armar un blog, voy por allá y intentamos encontrar. Y narrativamente se quería que fuera como eso, como sentirse como en la red que se salta de un lado a otro, que se tienen 5 ventanas al tiempo abiertas. Entonces tratamos que narrativamente tuviera como esa estructura, que es como cuando uno está metido en la red que se está narrando desde varios espacios, desde varios tiempos y la narración se va complementando cuando uno tiene varias ventanas abiertas. Entonces eso es como la estructura que quisimos darle al programa. Otra cosa buenísima precisamente de los medios que nos pasó una vez en Cali era que le preguntamos a un tipo en la Plaza Caicedo quién fue el fundador de Cali, cuándo lo fundaron, el tipo dijo, ¿el fundador de Cali? El tipo era todo, yo dije, espérate, me acomodo los crespilis y te respondo. Y se peinó los brazos así, se quedó mirando a cámara y dijo, ¿sabes qué? Eso sí lo dejo al criterio de los televidentes. Dijo, vos me preguntaste que cuándo fundaron Cali y quién. Dios, ¿sabes qué? Yo eso se lo dejo al criterio de los televidentes. Aquí hay algo importante que el mundo lo sepa, lo pueden ver en este momento en el canal de Señal Colombia en YouTube. Así que para todo el público los invitamos a que entren a nuestro canal, que hay muchos de nuestros contenidos están ahí. Claudia. Sí, no, yo quería saber porque la verdad desde que llegó el proyecto, me acuerdo de la convocatoria y después en la producción, siempre nos causó mucha curiosidad la calidad de las historias y la particularidad de los personajes. Quiero saber cómo llegaron ahí, o sea, si fue un acercamiento de los dos, si primero Eduard en su viaje ya había encontrado unos, porque realmente cada uno de los capítulos
es un capítulo en sí mismo muy interesante precisamente por esa lógica de la narración y por esos personajes tan absolutamente particulares que no se parecen de un capítulo al otro. Sí, es que precisamente, por ejemplo, había historias, Eduard cuando llegó le interesó muchísimo el de la coca, la defensa que hacen los NASA de la coca, y empezó a contarme, yo empecé a investigar también y conocí a Fabiola y como todo el proceso, y entonces nos fuimos encontrando con los personajes así. Lo de fútbol salió precisamente porque lo encontramos por el campeonato que hay en Andagoya, que es buenísimo. Lo de la historia de Santa María, una vez en una conferencia que estábamos juntos con lo de Viñolo, que estaba hablando sobre eso. Entonces todas las historias iban como apareciendo ahí y después era ir como a estarnos con la gente, como a ver qué nos contaba la gente. Por ejemplo, en Coquí, eso es una cosa de producción que acá, pues casi que no se puede decir, porque, precisamente por los tiempos, porque, por ejemplo, en Coquí, supuestamente en el cronograma los capítulos lo hacemos en 4 días. Pero, por ejemplo, nosotros fuimos a Coquí, nos estuvimos como 14 días, porque llegamos ahí, nos encontramos con la gente y como ellos contándonos y después descubriendo como la cocina y después contando cómo era la vida cotidiana y uno empezaba como, y como tratábamos, eso fue uno de los primeros capítulos y fue muy interesante porque eso como que empezó a marcar el derrotero de cómo hacer la serie, ¿me entiendes? Que fuera la gente, lo que decía Omar, que se contaran absolutamente diferentes y a su ritmo y sus historias desde ahí, entonces siento que eso me gusta también de la serie, lo que estábamos hablando hace un momento, de cosas tan urbanas como de los travestis de la 24, al ritmo de lo que es los NASA en el Cauca con la hoja de coca y a su ritmo y como cuentan absolutamente diferente, además todo cambia, el entorno, la temática, la forma de narrarlo. O sea, fuiste un poco, como nos decía Omar, echaste el anzuelo y esperaste a ver sí, exactamente. qué pasaba. Y por ejemplo, había historias que iban apareciendo allá mismo en la ciudad, por ejemplo, para la segunda temporada les tenemos unas historias buenísimas. No, pues que, por ejemplo, cuando estuvimos en el Chocó empezaron la gente a contar historias, por eso del canal del cura y esas historias que uno ni conoce y que son absolutamente interesantes porque el primer canal interoceánico que hubo precisamente fue en el Chocó, que un cura con la comunidad Pica y Pala unió el San Juan con el Atrato, entonces tenía su paso del Pacífico al Atlántico, mucho antes del canal de Panamá, precisamente ahorita que están hablando. Recuerdo que pueden hacer preguntas a través del hashtag todo lo que somos y hashtag rompiendo fronteras. Bueno, un poco, a mí me gustaría ahora que estabas hablando de una posible segunda temporada, para que el mundo lo sepa, pero que nos dieras un adelanto que vamos a ver en Los Puros Criollos 3. En Los Puros Criollos 3 vamos a ver la bandera, que era el símbolo oficial que no habíamos hecho y que tiene el azul godito y el rojo liberal y el amarillito de todo el oro que hay ahora. Vamos a ver lo de la gallina criolla, el perro criollo, los rusos, los periódicos de la Crónica Roja, como el espacio, ¿qué más era? No me acuerdo. Y no sé si Alejo, que fue realizador de Que el Mundo Lo Sepa, quiere añadir algo a lo del programa o algo, ¿no? Aquí nos preguntan también Cocada Milenaria, @Cocada Milenaria, ¿cuáles son los criterios que siguen para escoger los temas de cada capítulo de Que el Mundo Lo Sepa? Pues lo que estábamos hablando son historias como que a uno le resulten interesantes, ni siquiera porque sean grandiosísimas. Por ejemplo, en este caso de la coca, pues la historia nos parece muy interesante porque siempre se maneja precisamente eso que estábamos hablando hace un rato, la mala imagen del país en el exterior es la coca y a todo el mundo en este país que sabemos y que convivimos con la coca le da muchísimo miedo que se hable de coca. Entonces nos parecía muy interesante abordar ese tipo de temas que a veces se vuelven un poco complicados de abordar o historias absolutamente disímiles que la gente cuente su vida, ¿me entiendes? Sin que no necesariamente tienen que ser, por llamarle de alguna manera, faranduleros pues los temas, sino que tengan ese tipo de cosas interesantes que contar al país, que el mundo, lo que estaba contando la señora Larroz, que el mundo sepa que allá roja sí falte Dios, como ese tipo de cosas, ¿me entiendes? De lo muy simple o a lo... Yo quisiera aprovechar para preguntar, ya que tenemos dos experiencias diferentes frente a cámara, una de don Camilo como protagonista de un documental cuya cámara se invisibiliza, ¿cómo es la de ser un presentador para un contenido cultural como este? O sea, ¿cómo fue tu experiencia frente a cámara si antes ya lo habías hecho?
y qué nos quieres contar de esa experiencia. Bueno, eso nunca lo había hecho, entonces fue un poquito complicado al principio manejar la temática con las cámaras y las interacciones con la gente. Pero bueno, poco a poco fue más fácil porque de los encuentros con la gente, como yo no estaba ahí como al frente hablando a la cámara y diciendo como cositas, sino más como un filo rojo ahí que pasa y que conecta las cosas y los testigos, me pareció como más fácil y además como pues crear estos testigos y crear la memoria me pareció como importante. Pues yo creo que al principio eso fue lo chistoso con Eduard, porque él quería contar las historias, mejor dicho, que contáramos historias, pero para él, no para los protagonistas de las historias, sino para él, realmente como presentador se le volvió un poco difícil. Al principio me decía la cámara, yo quiero contar esta historia o que se sepa esta historia, pero la cámara. Entonces con él fue un poco más difícil que con la gente, porque eso era lo que tratábamos, que la gente sí contara y con mucha frescura, y el que tenía el problema de la cámara siempre fue Eduard. Al final hay como denuncias, ¿no? Hay personas, tú dejas la cámara libre para que al final las personas digan lo que quieran y no hay restricción. Sí, exacto. Es que empezábamos también a veces abordando a la gente con eso, como llegar a los sitios y decir a la gente, ¿usted qué quiere que el mundo sepa? Llegamos, por ejemplo, a Santa María la Antigua Aldarina y bueno, usted vive acá, ¿usted qué quiere que el mundo sepa de usted o de acá? ¿Qué nos quiere contar? Y la gente empezaba a contar como lo que quisiera y ahí van apareciendo también otras historias que uno no tenía ni idea, que son las que tenemos para la segunda temporada. Bueno, ahora en un rato nos las cuentas. Ahora queremos invitar a algunas personas del público a que les pregunten aquí a nuestros protagonistas. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Felipe Guerrero. Quisiera, pues al escuchar todas esas historias que nos han narrado y sabemos que hacer el documental lleva todo un proceso y tiene muchas exigencias, pues al final queda una grata satisfacción al ver el resultado. Quisiera que nos comentaran qué es lo más llamativo de hacer documentales acá en Colombia, como la característica más sobresaliente. Básicamente eso. Gracias. La característica más sobresaliente de Señal Colombia. No, de hacer documentales en Colombia. ¿A qué es lo más llamativo de hacer documentales en Colombia? No, yo creo que hay un problema y es que yo creo que lo que les tocó a Néstor en el último caso es lo peor que le puede pasar a uno, porque estamos llenos de historias, pero hay veces las historias no dan. O sea, técnicamente en Colombia a uno le cuenta a cada personaje que uno encuentra una historia, cada lugar le cuenta una historia, y hay veces no dan. Y es una tristeza porque hay que contar 30 minutos. Nosotros en Colombia somos puras historias de filminutos. O sea, si hiciéramos film documental, seríamos exitosísimos en Colombia. Pero una historia larga como la de Don K es jodidísima, perdón, es muy complicado de hacer. O sea, es terrible de hacer porque imagínense que puede encontrar un personaje que le dé para hora y media. Entonces piensen ustedes en su cabecita lo siguiente: todos ustedes creen que su vida da para hacer un documental o una película, todos. Y entonces yo voy y los entrevisto para que me cuenten su vida para hacer el documental. Y uno tiene que concluir tristemente, no, usted da para un filminuto. O sea, porque no tenemos tanto, en serio, es muy complicado. Omar sigue siendo muy inspirador. Bueno. ¿Alguien más? Listo. Buenas tardes, mi pregunta es para Eduard. Tú, desde tu cultura europea, ¿tú cómo crees que asumirían los europeos un programa como El Mundo Lo Sepa? O sea, si se transmitiera allá, ¿qué impacto tendría en la gente de Europa? No estoy seguro haber bien entendido. ¿Cuál En sería Europa, en Francia. El impacto o la importancia de pasar un programa como El Mundo Lo Sepa en Europa? Si lo pasarían, si crees que sería atractivo. Bueno, eso es el bueno de estar en Colombia, porque gracias a canales como Señal Colombia hay muchas como oportunidades para los productores de documentales de hacer justamente como documentales largos con contenido.
Y entonces eso no sé si en Francia será tan fácil. Entonces me hace pensar que cuando llegué en Colombia me han dicho en Colombia todo es posible. Y yo pues no lo creía, pero hoy sí. No, pero técnicamente, si hay un público que le gusta ver documentales en el mundo, Es el europeo. el público francés y alemán. O sea, Sí. si es ese público, es el público que diría en primera instancia ve y sobre todo le encanta ver documentales de otros lugares del mundo. Hay como una curiosidad real por otros series del mundo. Lo que pasa es que la única diferencia sería el formato, porque el formato hecho desde Colombia es como Néstor se le dio la gana de hacerlo. El formato para el canal Arte o para el que sea de ZD, toca seguir las reglas del formato que ellos dicen que hay que contar. Y eso es una diferencia radical, porque es que ellos nos imponen a nosotros la forma en que debemos contarnos. De alguna forma un gran valor, pues no sé qué tan amplio sea en Señal Colombia, pero un gran valor, espero que sea amplísimo, es que cada realizador pueda contar más o menos como quiera. No, y eso pasa. O sea, realmente, y respondiendo a la pregunta del compañero, una de las cosas más bonitas de hacer documental para Señal Colombia es que cada vez que asumes un nuevo proyecto, una nueva historia, tú mismo diseñas cómo la quieres contar, la narrativa, el tratamiento audiovisual, todo. Y cada cosa que vas haciendo es diferente. En danza, por ejemplo, tú no vas a ver un personaje hablándole en full a la cámara, jamás. Las entrevistas que le hacemos a los personajes, le digo al fotógrafo, váyase a dormir, y se va a dormir. Y me meto en un carro o en un lugar pues, en donde haya posibilidades acústicas para sentarme con el personaje como con Omar y hablar media hora. Entonces emana la emocionalidad del personaje más real que si tuviera la cámara al frente. Entonces todo el tiempo creo que estamos en un proceso de creación, de descubrimiento del lenguaje audiovisual. Aquí veo una pregunta para todos ustedes, @auramavega. ¿Cuáles pueden ser las nuevas apuestas o retos para los creadores audiovisuales colombianos? Pues la básica es que piensen que cuando hacen televisión, sobre todo, o si la hacen para un público. Yo muchas veces me pregunto que ese señor hizo la película para que la veamos, hizo ese documental para que lo veamos, ¿de verdad, en serio? Y yo tengo un ejercicio que yo haría con todos ustedes y con todos los que nos vean, es cuando hagan algo malo, los meto en una sala durante 2 días a que lo vean y me digan por qué es malo. ¿Por qué tiene que alguien aguantarse lo que usted está haciendo? O sea, pregúntense en eso. O sea, hay demasiada producción de televisión en el mundo y demasiada producción de documental en el mundo para obligar a alguien a ver algo que usted no quisiera ver. La respuesta que dijo Don K me pareció la perfecta. Yo también la sentí en la película de Patricia. Es que uno la ve que está hecha con cariñito, con ganitas, que ella estaba transmitiéndonos, que ella estaba realmente emocionada y no estaba haciendo una cosa como esa. Entonces yo creo que lo que hay que buscar es eso, es que tengamos las ganas de contar, pero con las ganas de contar para alguien. Esa pregunta que es tan elemental es que, por ejemplo, a mi mamá no le gustaba ver Señal Colombia. Y entonces le dije, ¿por qué, mamá? Y mamá me dijo, es que mueve mucho la cámara. Y tiene razón. Y tiene razón, ella que entonces dice, a usted nunca lo dejan ver cuando sale allá bajo la cámara, encima de la cabeza, la calva, no, que lo dejen ver un ratico. O sea, ve, es eso, es tener en cuenta que al frente hay una persona que quiere ver. En Don K podemos ver el río, podemos ver al mico, podemos ver al perro, podemos ver a los militares, podemos ver a Don K en su vida cotidiana, podemos ver oír el ambiente, podemos, ¿ve? Y entonces con esta moda del videoclip, la primera cosa le prohibiría a todo el mundo hacer videoclip, prohibido hacer videoclip, porque es que ya no dejan ver nada. Bueno. Yo quería decir para terminar que a mí no me tocó la suerte de Andrés, una presentadora como María Mulata para la serie, sino un blanco desabrido que no tiene nada que ver con... Pero es verdad. ¿Verdad? Es la verdad. Pero Néstor, ¿cuáles son los nuevos retos? Que es la pregunta que hace la persona para los creadores y más aún para los jóvenes, estos estudiantes. para los jóvenes creadores. ¿Cuáles son los retos para los jóvenes creadores para hacer documental en Colombia? Pues yo creo que es buscar esas historias que están por ahí interesantes y que den para más del filminuto. Lo que sea. Pero además de historias eso, hay hartísimas ahí. Además de eso, reconocer que cuando lo vayan a hacer no esperen que tengan todo el capital en el bolsillo, porque puede que el personaje ya no esté cuando tengan todo el capital.
Aló. Hacer documental también es un ejercicio de enfrentarse a una utopía y conseguirlo o no. O sea, el amor es vital. Y si ustedes tienen un desafío grande que es contar a Colombia en 8 años o 15 años, lo contarán de manera diferente porque tienen un punto de vista diferente al que tenemos nosotros. Y ese punto de vista es vital para seguir entendiendo la diversidad, lo complejo de lo que somos, ¿no? Entonces, es volver tal vez a los mismos territorios, volver a andar lo que es Colombia, pero desde su mirada, desde su sensibilidad, ¿no? Muchas gracias. Vamos ahora a nuestro público aquí en el auditorio que nos tiene una Última pregunta. Hola a todos, hola, ¿se escucha? Pues hablando de nuevos realizadores y identidad cultural, me gustaría saber qué piensan ustedes como con todos estos fenómenos de internet y de globalización, ¿cómo ven que la identidad cultural se va a ver reflejada en los nuevos productos que toda la nueva generación de realizadores va a empezar a producir? O sea, si ven que vamos a seguir con esta línea de mostrar nuestro país o si nos vamos a dejar influenciados como por todos los fenómenos mundiales y, o sea, ¿cómo va a ser esa movida de la identidad, no solo en documental, sino también como en ficción, pues de todos los jóvenes que van a empezar a mostrar diferentes contenidos en el audiovisual colombiano? Pues yo lo que creo es que no le tengamos miedo a la contaminación cultural, o sea, la contaminación cultural vale, o sea, lo que está bueno de internet es que hay muchas pantallas y hoy no hay, complementando lo anterior y con tu pregunta, no es pecado no ver, o sea, hay tanto que ver y por todo lado que eso no va a haber problema por ese lado, pero lo que sí arma las pantallas de internet es que hoy no tienes que pedirle permiso a nadie para poderte expresar audiovisualmente. Cuando yo aprendí televisión viendo en un tablero, me tocaba pedir prestada la cámara de la universidad, me tocaba salir con un equipo, me tocaba hacer en eso. Hoy no hay que hacer nada, hoy necesitas tener unas ganas de contar y ponerlas en internet y de pronto alguien te descubre. Entonces es al revés el proceso. Nosotros los jurásicos nos llaman para que hagamos cosas. A ustedes los jóvenes les toca proponer las cosas ya con el tumbado audiovisual. Y hoy en día hay una cosa en internet que me encanta que es, ahí sí las historias, el documentalito re breve, bien contado, es una maravilla lo que hay de documentalitos bien contados en internet, hechos con una camarita de video casera, con lo que sea. Me parece que hoy en día el reto es que ustedes se tomen esas pantallas para que en Señal Colombia los descubran, o sea, es un poco el asunto. Ahorita nos están viendo por internet. Por ejemplo. Esperamos que alguien nos vea, mamá, ¿me ve? ¿Quién nos ve? No hemos movido la cámara para tu mamá. Una última pregunta del público. Buenas tardes. De por sí son 2 preguntas. Una para el señor Néstor. Pues lo he visto en varias producciones, no solamente en Los Puros Criollos, ahorita en Que el Mundo Lo Sepa, también en Historia Central y más antiguo, Colombia se mueve. Tiene un fan. Ra. ¿Cómo hace usted para innovar en cada producción? Que no sea, o sea, que se muestre diferente, no sea algo lo mismo, o sea, siempre se ve algo diferente. Pues yo creo que es precisamente eso, como buscando a ver que las cosas como cantante al frente, así, como que va a cantar de así, verdad. Con el cable así. Como Camilo Sesto. Pues yo creo que es precisamente como dejar que la historia, precisamente como que el ritmo lo dé lo que, desde donde se está contando y la historia que se está contando. Porque precisamente lo que ya se había hablado acá no es lo mismo contar desde lo que decía la historia de la coca en el Cauca o cómo viven los guayú, ¿me entiendes? Es absolutamente diferente. Entonces dejar la misma historia y los mismos protagonistas de las historias y las temáticas sean los que le den el ritmo y la forma de contar a lo que queremos contar. Eso es lo que hemos tratado, por ejemplo, cuando hicimos Yo Me Libro, que fue lo primero que era eso, como no que fuera el intelectual o el académico hablándome de por qué debo leer un libro, porque el propósito era que se hiciera el estímulo a la lectura, entonces como que fuera la misma, cualquier persona, que había un conductor elegido que era cualquier persona que hubiera leído el libro que le quisiera contar como a un amigo por qué tenía que leer ese libro, qué le pareció chévere el libro, no el académico contándole por qué leerlo, sino yo leí el libro y me pareció una chimba porque a través de eso conocí Cali, por ejemplo, como nos pasó con el que presentaba Que Veía la Música.
Él decía, yo nunca he ido a Cali, pero lo conocí por el libro Andrés Caicedo y me moriría por caminar en la Sexta y conocer eso. Entonces le dijimos, entonces camine y nos cuenta eso allá en Cali en la Sexta. Como que él fuera el que contara cómo era el libro y siempre hemos tratado de eso, que sea la temática y el que cuenta la historia, el que dé el ritmo o la forma de contarla, el que ponga la narrativa, pues. Yo creo que hay algo… la segunda pregunta. La segunda pregunta, que es para Edward. De pronto, acá como extranjero, ¿se ha sentido como bicho raro? ¿O cómo ha percibido ese proceso de adaptarse acá o vivir acá? ¿Cómo lo ha tomado? Pues al principio es como vivir en otro país, siempre uno se siente diferente. Pues eso es el chévere de Colombia, es que como todos los que somos diferentes, entonces es más fácil uno para integrarse. Entonces no sé si era el sentido de tu pregunta. Pues sí, está bien. Que eres un bicho raro, listo. Bueno, además podemos saber que ya lleva bastante tiempo en Colombia porque ha dicho chévere más o menos cada quinta palabra. Bueno, no, chévere que llegamos al final. Ya un poco sí, ya un poco para cerrar. Simplemente creo que rescatar varias de las cosas que han dicho aquí todos los participantes y con respecto a las preguntas del público en este último bloque, que todas se refieren un poco a qué hacer con estos nuevos modelos de narrar, con el internet, la influencia extranjera, si nuestros productos pueden llegar a otros países. Y creo que hay una clave que entre todos hemos aquí dado algunas pistas, y es las historias. Definitivamente, cuando detrás de cada producto audiovisual, por pequeño o por grande que sea, por factura que tenga, no hay una historia que conecte emocionalmente con ese público y que esté pensada para que un público la vea, va a ser muy difícil o sacar algún relato afuera o simplemente hacer interesar al público al que queremos llegar. ¿Ya Jaime dará la despedida de este conversatorio? Sí, solamente una, digamos, última pregunta que hacen a través de Twitter, Jack Reyes, que pregunta sobre las estrategias de difusión y promoción de contenidos, así como proyectos transmedia. Yo debo decir que Señal Colombia está en camino de verdad de convertirse en un proveedor de contenidos para múltiples plataformas. Es un proceso, digamos, en el que estamos en eso, sobre todo con la franja infantil, que muy pronto vamos a hacer el lanzamiento de Mi Señal, de la plataforma de Mi Señal, con juegos, con aplicaciones, pero la idea claramente es que todos los contenidos que empecemos a hacer, bien sea de documentales o de ficción, puedan ser para múltiples plataformas, que podamos navegar y tener diferentes puntos de acceso, porque claramente hay una realidad afuera que nos lo está pidiendo, empezando porque muchos de ustedes seguramente algunos ven los contenidos a través de la web. Entonces, digamos que sí quiero decir que Señal Colombia está en ese proceso y bueno, esperamos lograrlo muy pronto y darle muy buenas noticias. Quiero darle las gracias a todos nuestros invitados, a nuestro público presente en el auditorio, igualmente a la gente que nos aguantó por casi 2 horas. Aquí ya Omar está aburrido no, mentiras, de estar dando tanta lora. Nuevamente la idea es de estos conversatorios es hacerlos cada tanto tiempo, los vamos a estar avisando, es que ustedes conozcan la piel que hay detrás de nuestros productores, de los directores, de los escritores, de estos programas que de verdad creo que están marcando la diferencia en Señal Colombia por hacer una televisión pública de calidad. Y que viva el aburrimiento. Gracias. Existen muchas formas de romper fronteras. Descúbrelas a partir de las vivencias de sus protagonistas, directores, productores y críticos. El arte de romper fronteras, primer conversatorio Todo lo que somos. Invitados: Camilo Arroyo, Erika Salazar, Omar Rincón, Andrés Arias, Néstor Oliveros, Edward Jean. Primer conversatorio Todo lo que somos.